señales importantes, como decía, en lo que era en la mente de aquel joven artista cuando me planteaban la posibilidad de hacer un crucificado para Semana Santa malagueña, el idealismo de Montañés, en este maravilloso Cristo de los Cálices, y el naturalismo de Mesa en este otro maravilloso Cristo de Vergara. Aunque no lo tengamos cerca, es quizá una de las obras más portentosas que hizo este. Y yo siempre, como decía antes, me movía en estos términos. Mi filosofía a la hora de la realización del Cristo era hacer algo en medio. El momento del encargo, pues claro, pues también es verdad, como lo ha dicho antes nuestro hermano mayor, Aurelio, el momento del encargo no podía ser más oportuno, porque claro, acababa de pasar un proceso de años de estudio importantísimo para mi etapa académica, como fue la realización de la tesis doctoral, y en este caso una tesis doctoral que hice sobre anatomía artística. El título de la tesis era Estudio de anatomía artística para la iconografía del crucificado en la cultura. Y evidentemente esto fue pues, una prueba a la que me tuve que someter, muy importante en mi vida académica, no solamente por la praxis de la escultura, sino por lo que es el estudio profundo de la naturaleza del cuerpo humano, con la filosofía que tenía esa tesis. Había una filosofía que fue, que creo que la explicaba en la introducción, que yo quería hacer dos tipos de trabajo en esa tesis. En un caso quería hacer un trabajo que fuese definición de arte al servicio de la anatomía, y otra parte del trabajo sería anatomía al servicio del arte. Lo que estáis viendo en estas dos imágenes, pues no deja de ser la expresión gráfica de eso que he dicho. La primera imagen es un escorché, un escorticate, está modelado, está creado por un artista, es arte al servicio de la anatomía, porque los escorticati o los escorchés pues fue la cumbre de la anatomía artística en su máximo desarrollo ya al final, como consecuencia del Renacimiento y del Neoclasicismo y del proceso de las academias, y después la anatomía al servicio del arte, porque lo que estáis viendo es un hombre crucificado de verdad. Aunque os parezca un experimento brutal, pues fue un cadáver al que se le desolló y se crucificó en una cruz para ver esto. Claro, evidentemente yo no quería llegar a eso, pero sí es verdad que en un caso es el arte al servicio de la anatomía y en otro es la anatomía al servicio del arte. ¿Por qué se hace ese experimento? Porque se quiere valorar precisamente esa base de fundamento y conocimiento del cuerpo humano desde el punto de vista de bajar a la realidad, es decir, de ver el cuerpo humano en su realidad, y en su realidad es el cadáver. Por otro lado volvemos también a las ideas de las primeras imágenes, idealismo, naturalismo, ¿no? Es lo mismo que vemos en estas dos imágenes. Veis por un lado lo que es el análisis del modelo, el estudio del modelo vivo, el estudio del cadáver. Estos fueron fundamentos del trabajo de tesis, prácticas del trabajo de tesis, que lógicamente estaban dándome de alguna manera contenido práctico, contenido teórico, para abordar después lo que en un momento determinado era el fundamento de mi trabajo. Y dentro del desarrollo de esa tesis doctoral, pues las dos obras, el escorticate y el desollado anatómico, que fue la escultura anatómica que vieron los cofrades que estuvieron en mi taller en aquella época, que dio esa coincidencia, que estaba allí todavía el modelo, y es el arte al servicio de la anatomía. Vamos a ver simplemente alguna secuencia, que lógicamente todo esto pues le da fundamento teórico y fundamento práctico al trabajo que después abordaríamos en el Cristo de la Redención. Es importantísima la arquitectura del cuerpo humano, importantísima en todos los sentidos, desde su objetividad, puesto que la base más importante de una obra escultórica tiene que ser esa es realmente su materia, ¿no? La composición, el orden que establece esa composición, la armonía, todo eso está ahí. O sea, la anatomía humana tiene una belleza ya de por sí, como todo lo natural, y es conveniente su conocimiento y su plasmación. Evidentemente, como yo digo a mis alumnos, si tú no conoces lo anatómico desde el punto de vista de los objetos, nunca podrás interpretarlo y llegar a lo que es después una síntesis. Son diferentes secuencias de ese corticate o escorché. Arte al servicio de la anatomía y al servicio del conocimiento didáctico. Los escorchés tienen una base fundamental en lo que es la divulgación práctica de lo anatómico, puesto que es mucho mejor y mucho más interesante explicarle a un alumno la anatomía a través de un modelo tridimensional que a través de un conjunto de láminas.
un conjunto de láminas casi es inabarcable. ¿Cuántos puntos de vista necesitaríamos para explicar una pierna en toda su dimensión? O en todas sus expresiones, o en sus posibles movimientos? Miles de láminas. Sin embargo, en una sola pieza anatómica tridimensional podemos explicarlo todo, y se puede ver desde todos los puntos de vista. Hay un crucificado que se hace también en el trabajo de la tesis, que es la otra parte de ese concepto de anteofilosofía que os decía. En este caso es la anatomía al servicio del arte. Si el Corticati o desollado era el arte al servicio de la anatomía, esto es la anatomía al servicio del arte. Este crucificado es el crucificado de la paz. Este es realmente el primer crucificado que hago. Y que además de alguna manera ya estaba en Sevilla, porque ese crucificado se depositó en una parroquia de allí de la ciudad, de la que ya forma parte inseparable, en la parroquia de San Luis y San Fernando, de la barriada de Roche-Lambert. Y ya veis que, claro, antecede al Cristo de la Redención y hace 2 años pues celebró su 25 aniversario. De hecho, pues hizo una salida procesional en ese año. Es una imagen de crucificado vivo, y la composición lógicamente es totalmente diferente, y hay un estudio dinámico de lo que es la posición de la cruz. Con estas bases que os he explicado, con esa tesis, con esos estudios del natural, con ese bajar al objetivo, con todo eso y con todo el bagaje académico de años de estudio, ya en aquella época dando clases en la facultad, aunque estaba dando clases de mi asignatura, no podía ser más objetiva y más matemática, era precisamente geometría descriptiva, lo que yo empecé a impartir en la facultad durante 6 años, ¿no? En ese momento es cuando me hacen el encargo del crucificado de redención. Estaba obsesionado por la parte, por la medida, por la perspectiva, por lo que es la estructura del dibujo técnico y por la visión del espacio y el concepto y la comprensión del espacio desde un punto de vista gráfico, no analítico, pero sí gráfico. Este fue el boceto que realicé del crucificado, un boceto que presentamos y que fue aprobado por la hermandad, y bueno, y a partir de ahí el Cofradía pues ya deposita en mí, se puede decir que todos los votos para que esto fuera una realidad. Hay que decir que cuando en este momento, hasta este momento, lo que ellos conocían de lo que podía ser crucificado de la Redención simplemente era esto, no había más, porque ni siquiera les enseñé dibujo, bueno, ni siquiera les conté, pues de alguna manera, mucho más antecedentes, ¿no?, sobre el asunto, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, una vez que ya se hace el boceto, que ya se firma el contrato, entonces a partir de ahí ya es cuando empieza, se puede decir de alguna manera, el trabajo. Y claro, lo primero que yo creo que es importante, y como los escultores somos constructores de objetos, fundamentalmente lo primero que tenemos que controlar muy bien es el tema de la medida, en todos los sentidos. Pero no penséis en la medida como estatura. Claro, evidentemente sí habíamos hablado al principio de cómo sería el crucificado, qué dimensiones le íbamos a dar. Podíamos hacer un Cristo del estilo de la conversión del buen ladrón de mesa, que es un crucificado de 2,3 metros, o podríamos hacer un crucificado del estilo del Cristo de los estudiantes de la universidad de 1,70-1,73, o podríamos hacer un Cristo de 1,85. O sea, podríamos movernos en diferentes proporciones. Yo creo que lo de la proporción fue algo que no comenté, que prácticamente yo no tenía definida una medida, ni creo que en ese momento, pues, los padres de los dolores pues, me dijeran concretamente si el Cristo tenía que medir 1,70 o 1,73. Esa es una cuestión absolutamente auxiliar. Incluso muchas veces no tiene tanta importancia. Sí tiene algo de importancia, porque claro, si hacemos un Cristo de 2,3, pues evidentemente ya un trono, una cruz, ya todo eso condiciona muchas cosas, ¿no? Y puede ser que se vea bastante fuera de proporción dentro de un contexto después a la hora de exponerlo. Lo que sí era importante era el tema de esta otra parte del contenido teórico del Cristo de la Redención, que es el tema de la medida. Claro, el tema de la medida todos lo conocéis, todos habéis oído hablar de los cánones. El canon de los artistas, el canon de los artistas tan antiguo como el clasicismo. Y es Policleto el que de alguna manera hace el primer tratado, donde de alguna forma empieza a definirlo lo que debe de ser esa especie de observaciones básicas de la medida, como la correcta relación de las partes con la totalidad. Eso es lo más importante, que la imagen tenga 1,70 o 1,80 no es tan importante como que es la relación correcta de las partes con el todo, pues es el principio básico de la armonía. Y aquí pongo esa frase de Policleto, ¿no? Según la opinión de todos los médicos y filósofos, la belleza del cuerpo humano se basa en la proporción simétrica de los miembros.
y esa proporción simétrica de los miembros es un principio casi matemático, que estuvo ahí siempre dentro del mundo de las proporciones. Fijaros, después Vitruvio, en sus libros de la arquitectura, es el que por primera vez entiende y expresa que debe de haber un consciente básico que tiene que ser como una especie de medida matemática que relacione la parte con la totalidad, el principio de la expresión áurea, la regla de oro como después se conoce, que se desarrolla en el Renacimiento a través de Luca Pacioli, y que después pues tenemos un importante legado que pasa del Renacimiento a través de los grandes artistas de esa época, fundamentalmente de Leonardo da Vinci. Todos conocemos este dibujo magnífico en que todos vemos que ilustra la proporción perfecta del cuerpo humano inscrito en ese círculo y en ese cuadrado, como de alguna manera reflejo del equilibrio y de la belleza de todo lo que hay en el mundo, y que evidentemente no solamente se queda en las reflexiones de Leonardo. Hace poco, pues hace 2 años, estuve miembro de una tesis doctoral que se lee en nuestra facultad, de un doctorando nuestro que hizo una comprobación sobre ese dibujo de Leonardo, diciendo que entiende que hay una compatibilidad también de ese cuadrado. Leonardo toma en este dibujo lo que son las reflexiones de Vitruvio, 10 cabezas, 10 caras, 8 cabezas, 10 caras, y resulta que, bueno, que las 8 cabezas y las 10 caras son perfectamente compatibles, tanto en una cosa como en otra. En definitiva, todo esto y todas las consecuencias de esto y cómo evoluciona esto, no solamente ya desde el clasicismo, sino a través de, como antes dicho, del Renacimiento. Después del Renacimiento es revisado todo durante el Barroco, después revisado de nuevo durante el Clasicismo, después revisado de nuevo en la época de la Academia, y todo eso da lugar pues, a que vaya, claro, evidentemente siempre cuando se hace una obra hay que mirar para atrás, claro, se mira para atrás para saber de dónde venimos, y después para saber a dónde vamos. Todo esto lo tuve yo en cuenta no solamente para la realización de la tesis doctoral, lo tuve en cuenta para la realización del crucificado. Y ahora, claro, evidentemente, una de las cosas que yo tenía muy clara, y sobre todo por mi contacto con la anatomía real, y con la anatomía desde el punto de vista, se puede decir, médico, es que realmente no existe un canon que se pueda establecer como constante, y que tampoco ese canon que se puede establecer como constante tiene que tener solamente como criterio una filosofía aritmética, matemática, sino que además ese canon debe estar basado en la anatomía del cuerpo humano, debe estar basado en la observación de la realidad, y eso es algo que se introduce ya a partir del neoclasicismo, y lo introducen fundamentalmente los autores, Paul Richter y Strass. Entonces este es el canon reduccionista, el canon que se basa en la observación del natural, en la observación de la anatomía, en la observación del esqueleto, que esos fueron unos estudios muy importantes que tuve que hacer durante la tesis doctoral, y que también los hice durante la ejecución del crucificado, pero no en el momento mismo de la ejecución del crucificado, sino en los pasos previos a la ejecución del crucificado por el procedimiento que habíamos elegido, ¿no? Concretamente, veis que establece que hay tres tipos de cánones. Está el canon de las 7 cabezas, que él llama el tipo rechoncho. Está el canon de las 7 cabezas y 3/4, que él llama el tipo normal. Y está el canon de las 8 cabezas, que es el que nosotros llamamos tipo heroico. De alguna manera es el que se ha utilizado y el que utilizamos para el crucificado de la Redención. Con estos antecedentes empecé el procedimiento. ¿Qué procedimiento íbamos a elegir? Pues íbamos a modelar el Cristo a tamaño natural. El lenguaje del modelado es el lenguaje que más y mejor nos permite acercarnos a una realidad. Estas son las únicas fotografías que hay de la armadura. Yo creo que en esta fase no lo vio ningún miembro de la archicofradía. Creo que en la primera visita ya había arcilla colocada y ya no se veía nada de esto, ¿no? Bueno, de hecho hay un trozo del armazón, eso que se ve, una fotografía de la habitación interna de la calle Nimio, del taller donde se ejecuta la imagen. También tiene su historia, ese taller y esas puertas y esas ventanas que se ven ahí, ¿no? Bien, pues este es el armazón. Bueno, y después, fijaros que han pasado 25 años. Ahí hay un dibujo que yo creo que es el único dibujo que se conserva de las primeras reflexiones anatómicas que hice para el modelado de la rodilla, concretamente de la articulación de la rodilla del crucificado.
fijaros que tiene hongos por debajo y todo eso, y algunas otras reflexiones que hay en el otro dibujo que se ve a tinta, en papel totalmente amarillento, que fueron reflexiones anatómicas que se hacían en el momento en el que empezábamos a hacer lo que era el proceso de modelado. Ya teníamos toda esa base teórica establecida, pero ahora hay que ejecutar. La base teórica está muy bien, pero hay que llegar a la práctica y hay que poner en práctica todas esas cosas y todos esos conocimientos y todas esas reflexiones que, aunque no parezcan, bueno, muchas veces parece raro, pero son reflexiones matemáticas. Es decir, hay que coger un segmento, dividirlo en partes iguales y después de todo eso hay que ponerlo en perspectiva. Esa es otra, ¿no? Porque la imagen de un crucificado siempre se ve desde un punto de vista en el que nuestra línea de horizonte suele estar muy baja con respecto a donde estaría el punto medio de esa imagen, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Una vez que se aplican unos coeficientes reductores a esas proporciones o unos coeficientes correctores que lo que hacen es elongar otras proporciones de alguna manera, detrimento de otras partes de la escultura, para que eso, de alguna manera, desde el punto de vista escénico, funcione bien. Y esa es la realidad. Nosotros, el crucificado de la Redención, pocas veces lo vemos con una línea de horizonte que esté a su nivel. Si nos damos cuenta que la línea de horizonte de un espectador es el plano que pasa horizontal paralelo al suelo que pisa y que pasa por la situación de los ojos, ¿no? Esto es el otro dibujo de la zona de la articulación del hombro, luego de la clavícula, bueno, y la axila, los músculos que entran por ahí, el músculo coracobraquial, que es el músculo de los crucificados, como decía el doctor Delgado Roy. Bueno, en definitiva, todo esto, bueno, aquí, fijaros, aquí estamos modelando, ¿no? No, el pelo negro era... Todavía no había dado eso. Esos son los primeros pasos. Ahí hay ya se puede decir que hay casi 4 o 5 días de modelado, ¿eh? Porque ya está vestido. Nosotros cuando hablamos de vestido nos referimos a que le hemos puesto las telas y que le hemos puesto el pelo y la barba. Porque lo primero que se hace es muy esquelético. Empezamos por yo por lo menos empiezo así. En la tesis lo hice así. Yo empecé por el écorché, por los planos profundos, y de los planos profundos fui yendo a la superficie teniendo en cuenta los puntos topográficos del esqueleto. Por eso normalmente mis crucificados suelen tener esqueleto, ¿eh? Porque no tienen. Eso me decía un amigo mío que era mi observador, doctor Henning, que además era catedrático de anatomía, me ayudó muchísimo en todo el tema de la tesis, aficionado a la pintura, y él decía, fíjate, como hay algunos crucificados, no digo de quién, que parecen que son solamente músculos, están sopladitos, han cogido y parecen flotadores de estos que te puedes llevar a la playa. En ningún sitio hay una topografía que podamos decir que se debe a la estructura ósea que debe de haber debajo. Esas estructuras que son como superficies rígidas que están empujando y que quieren casi aflorar a través de la piel, que en algunos sitios pues se deben de notar esa zona pues de una manera muy clara, ¿no? Bueno, ya está vestido en estas imágenes, como lo veis aquí. El barro era de unas canteras de Beas, de Segura, de Huelva. Es un barro que he utilizado pocas veces, porque era bastante rojizo, me gusta más el gris. Si mi maestro hubiera vivido, me habría dicho que ese barro no era bueno para eso. A él le gustaba el barro de Carmona, que era azul, decide. Bueno, azul no era, pero era un gris, que él llamaba azul. Esos son detalles ya del rostro, pues casi afamado. Claro, el modelado. ¿Por qué se elige la técnica del modelado? ¿Se puede hacer esto en directo, directamente sobre el bloque de madera? Pues sí, claro, eso está ya directa. Hay muchas maneras de ejecutar una obra desde el punto de vista de la cultura. El modelado es algo que existe como técnica pues, desde los principios, desde que se inventaron las posibilidades de hacer moldes, y el Lisistrato de Siquión, del siglo IV a.C., que se le considera el inventor de los moldes de yeso, siempre ha existido. La plastia, que es como entonces se llamaba a esta técnica. En aquella época, en los tratados antiguos, solamente se decía que los procedimientos del arte eran, o de la escultura eran 3: la plastia, la escultura y la fusoria. La plastia era modelar en cera o en barro, la escultura era tallar en piedra, fundamentalmente tallar en piedra, no hay madera, o sea, la madera antigua ha llegado difícilmente, y la fusoria, que era la fundición. Para fundir es fundamental que haya un modelo previo en barro y después un molde de yeso y después una cera y después un procedimiento a través del cual aquello se convierte en metal.
Evidentemente yo elegí el camino del modelado a tamaño natural, lenguaje de la arcilla, que es un lenguaje que nos permite la adición, la sustracción, la corrección de todo, el análisis, y además una de las cosas que es muy importante, que es corregir. Cuando nosotros estamos trabajando tenemos que estar corrigiendo continuamente. ¿Se puede hacer de otra manera? Se puede hacer un modelo a un tamaño intermedio, se puede hacer un modelo y mirarlo, se puede hacer una parte en directo y otra parte no. En definitiva, claro, la parte más poética de la escultura es pensar que el escultor es una especie de loco que se tira sobre un bloque sin ningún tipo de previsión y se guía de martillazo. Desde el punto de vista de la creación, muy interesante, y un ejercicio que yo obligo a hacer a mis alumnos y que yo también lo hice cuando tenía que estudiar. Y algunas veces, en algunas imágenes lo hago cuando creo que no tengo por qué buscar muchas complicaciones. Es decir, un crucificado no se me ocurriría hacerlo así, quizá algún día cada uno. El único que he hecho así ha sido el Cristo de Tramado al Sepulcro de Ceuta. Es el único que fue en directo. La cabeza no, pero todo el cuerpo entero sí. Bueno, es exactamente igual, tenía menos tiempo y por eso lo hice así. No pude corregir, evidentemente, pero tuve que dibujar antes, hacer plantillas, etc. Pero en el crucificado elegimos este procedimiento. ¿Esto quiere decir que el Cristo de la Redención es lo que estamos viendo ahí? Pues no. El Cristo de la Redención es madera y por lo tanto es otra cosa. Aquí, ¿qué se crea? El modelo, lo más importante. Y además, ¿el modelo para quién se crea? ¿Para el artista? Pues no, se crea para el que lo encarga. Es decir, esto podría tener mucho menos modelado y no pasar absolutamente nada. Pero ¿cómo le voy a enseñar yo a un cliente la barba sin pelillos, el ojo sin detalle? No se lo voy a abrir, no le voy a hacer hueco de la boca, no le voy a abrir los orificios nasales, no le voy a poner las orejas y le pongo solamente un volumen. Porque es que el modelo realmente era así y siempre se hacían así. Pero en el momento en que hay encargos, los encargos lógicamente exigen que el artista pues convenza al cliente que le encarga algo. Algo enseña y que tiene que enseñar, o algo casi fiel reflejo de lo que va a ser definitivamente. Y por eso acabamos más, pero después todo esto hay que volverlo a hacer en madera. Aunque se utilice una técnica de saca de punto, que puede ser mecánico, puede ser manual, puede ser automático, hoy ya es por láser, desde luego aquí con los tiempos, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos los detalles anatómicos, bueno, están bien, pero las piernas del crucificado de la Redención lógicamente tienen mucho más análisis, y gran parte del análisis que hice aquí, bueno, también hay que decir que en aquella época también trabajaba yo para mí el modelo un poquito, porque por aquí estaba, se puede decir que tenía menos seguridad que tengo ahora, eso estoy seguro, ¿no? Y antes de que empiece a chochear, me imagino que después volveremos otra vez para atrás. Tendré que volver a la lámina anatómica, ¿no? Bueno, para eso está el modelo. Bueno, los detalles anatómicos de la espalda, muchas cosas que son elementos del paño de pureza, tengo que trabajarlo muy bien. Hay por ejemplo un amigo que era muy delicado con el tema del paño de pureza. Bueno, porque es que el tema del paño de pureza siempre pasa igual, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo va a ser? ¿Con cuerdas? ¿Sin cuerdas? ¿Dos cuerdas? ¿Las caderas? ¿Las dos caderas? ¿Y el nudo para dónde va? ¿Para acá? ¿Para allá? La verdad que es casi, no sé, el modelo menos arriesgado. Yo creo que decidimos por el modelo menos arriesgado. Tiene su personalidad, pero es un modelo muy repetido. Quería que era alegre. Lógicamente, Mesa le gustaba este tipo de modelo. Ya después Ricky rompió la rana cuando cogió y rompió las telas, las dos caderas del cachorro y lo dejó descubierto. Eso tuvo que ser una revolución en su época. Bien, claro, una vez que nosotros elegimos un procedimiento de modelado, tiene que haber un molde. Este es fotografía del molde del crucificado. Ahí está dentro todo el barro. Son las dos únicas que he encontrado. Y lo estamos abriendo, ese molde, porque ese es el negativo, donde se queda la forma impresa de alguna manera, y después por un proceso ya de vaciado, molde y vaciado, son las dos técnicas que se utilizan. Nos llevamos ya el tema a una materia de transición. En este caso se hizo una reproducción en poliéster estratificado con fibra de vidrio, que es después la que se somete a máquina. Una de las cosas más importantes que venían ahora, y era un momento delicado de todo el proceso, un momento que normalmente suele ser algo que está mucho más alejado de que lo pueda ver el cliente, es cómo se elige la madera, el proceso de selección de esa madera, el secado y apilado de los costeros que esa madera se van a utilizar, el acto de fe que siempre tenemos que hacer en nuestro carpintero, en nuestro secador de puntos, que ya podíamos llevar trabajando más o menos, en aquella época llevaba trabajando muy poco con él, ahora llevo muchos años trabajando con él, con el mismo, básicamente, pero que evidentemente esto queda como un poquito más escondido de lo que hay detrás. Vemos el modelado, vemos el modelo, después lo vemos ya en yeso,
vemos diferentes fases, lo vemos acabado, magnífico, pero no vemos una de las cosas más importantes y además una de las técnicas que más importancia tienen a lo largo de la vida de la obra, es decir, la selección del soporte, la correcta manipulación de ese soporte, porque no se talla en un tronco. Hay dos posibilidades, como yo le digo a mis alumnos. Nosotros cuando tallamos madera podemos tallar en el tronco, es decir, lo que se llama volumen tallado, con lo cual tenemos un volumen dado y un tronco que se suele abrir longitudinalmente con lo que se conoce por el nombre de fendas, o bien tenemos el volumen construido, y el volumen construido son tablones. Lógicamente, en una imagen de estas características se utilizan tablones. Las imágenes de crucificados más antiguos normalmente se hacían, algunas veces se hacían con un tronco, la parte más inmediata de volúmenes, y después se hacían añadidos y se ahuecaban enteros porque sabían los artistas lo que pasaba. Eso suele suceder en los Cristos de Veracruz a partir del 15 y el 16, que eran mucho más pequeñitos, cuando ya empiezan los crucificados a procesionarse en tronos, que ya no son portados por legos eclesiásticos, ya el peso no es importante, las imágenes crecen, y entonces ya hace falta hacer una estructura de embón, que es como se llama al volumen construido, que no es un volumen tallado. Claro, al hacer el embón no solamente es necesario elegir la madera, sino también hay que conocer muy bien, y eso lo tiene que conocer el carpintero, pero nosotros tenemos la obligación de conocerlo, porque sabiéndolo hacer y sabiéndolo podemos exigir que se haga bien, pues las tendencias que esos costeros tienen. Eso es muy importantísimo a la hora de ensamblar. Aquí veis, por ejemplo, en esas imágenes, que los costeros, en función de dónde proceden, del lugar que proceden del tronco, tienen unos vicios. Entonces cualquier madera no se puede ensamblar. No se puede ir a comprar madera y poner 4 o 5 palos y poner los palos a hacer lo que tú quieras. Depende, tienes que seleccionar cada uno de los palos y saber cómo los puedes poner en contacto entre sí. Esto es una ciencia y un arte, se llama estereotomía de la madera. Bueno, fijaros, un embón puede ser tan complejo como esto que vemos aquí. Esto es para una imagen de Cristo sobre una piedad, concretamente puede ser. No, puede ser, no es. Aquí veis pues las dos posiciones antes que os decía. El artista talla en un bloque, es talla directa. Aquí vemos en ese tronco de ciprés, vemos una escultura que es el modelo en yeso, y vemos a Antonio Dillanes, el gran escultor de Sevilla, que también fue uno de los imagineros más importantes del siglo XX. Vemos en el centro una imagen de talla directa, concretamente es son la parte inferior del Cristo es el Nazareno del Cerro del Águila, que se hizo solamente se modeló la cara, el resto todo se hizo en talla directa. Y después vemos un proceso de sacado de punto de máquina, en el que vemos el modelo y vemos el sacado de punto de máquina. La talla directa y la talla asistida son estos dos procedimientos. El crucificado de la Redención se hizo por el procedimiento de la talla asistida, puesto que teníamos un modelo. Aquí veis, por ejemplo, un crucificado, que este también es de Málaga, este es el Cristo de Monte Calvario, el último crucificado que tuve la oportunidad también de hacer para esta ciudad. Y aquí vemos un proceso de una imagen que se está haciendo en talla directa. Ya digo, es que muchas veces, no sé por qué, pero hay gente que se empeña en que es mejor escultor o es mejor escultura aquella que se hace del bloque y aquella que no se hace del bloque. Eso es simplemente una alternativa que hace el artista. La obra no se la inventa nadie te hace un modelo por tus manos. Son tus manos las que tienen que hacer el modelo y son tus manos las que tienen que elaborar después y definir la madera. Y esas manos que son capaces de trabajar sobre el modelo y definir la madera son igual de capaces de hacerte del bloque lo que sea. La única cuestión es que se pierde la oportunidad de poder perfeccionarse y no copiarse a sí mismo continuamente. Esto que veis es el embón típico de un crucificado, y este embón podría ser perfectamente del Cristo de la Redención. Además que básicamente es así. Lo que es el tronco lo componen 3 costeros ensamblados longitudinalmente, tiene una tapa posterior y se hueca la espalda. Después la cabeza es algo independiente, que está hecha por 2 grandes tacos de madera de cedro y que ahora veréis cómo se conecta a través del cuello. Después tenemos los trozos de madera que se ensamblan para poder sacar la parte de la pureza. El trozo de madera que se ensambla para sacar la parte superior de la rodilla y los trozos de madera que se ensamblan para la parte inferior de los talones y los brazos, que siempre son independientes, evidentemente. El hilo de madera es el que lleva la unión. Ahí veis que la pieza de madera de la cabeza se ahueca en la parte que corresponde al cuello y a la boca para poder hacer toda la dentadura, poder poner la lengua. Bueno, ya son licenciados. Hay quien le gusta solamente poner los dientes que se ven, hay quien le gusta poner todos los dientes aunque no se vean, y a quien le gusta no ponerlo o que hace la boca desde fuera. Eso ya es cuestión
que no por eso una imagen es mejor ni es peor. A mí me gusta el detalle. Soy una persona que disfruta por lo que después muchas veces ni van a ver los clientes, pero yo me gusta el detalle. Y una boca construida interiormente parece que, no sé, es como si solamente le faltase respirar, tomar hálito, ¿no? Algo hay misterioso en esas bocas, algo misterioso hay en la boca del cachorro. ¿Y qué es lo que hay? Dicen que está hasta la campanilla hecha. Tiene el velo del paladar hecho, la campanilla no, pero el velo del paladar sí. Pasa que ya después la leyenda popular pues añade las cosas que a lo mejor nadie ha hecho, ¿no? Bueno, esto que veis aquí son dos fotografías que pueden ilustrar perfectamente la diferencia que hay entre lo que es la talla asistida, lo que hace la máquina que transporta desde el modelo. Como veis, no define nada, todo está embotado, y esta es la mano del Cristo de la Redención. Como veis, la diapositiva, esta ha sobrevivido, pero fijaros con qué color. Después dicen que la imagen digital se deteriora. Y también esto, todo se deteriora, evidentemente. El soporte este pues también es un soporte que si hay humedad o lo que sea, pues la capa empieza a estropearse. Bueno, y estas son dos fotografías del proceso. Aquí, como veis, ya tiene hueco de boca, creo que la cabeza todavía no está terminada de pegar. Aquí estábamos en una de estas veces en que estamos peleándonos con la escultura, le ponemos el brazo, nos retiramos y decimos, en el hombro hay algo que no me gusta, hay algo que no me gusta y hay algo que no me gusta. Y te puedes llevar así, peleándote, hasta que tú, por lo menos, te convences de que ya está bien, ¿no? Eso es lo que se llama el principio de la empatía. El principio de la empatía se establece entre el autor y la obra que está haciendo. Llega un momento en que nos peleamos, llega otro momento en el que nos llevamos muy bien, al día siguiente nos volvemos a pelear. ¿Por qué? Porque la distancia establece el suficiente espacio para la reflexión, ¿no? Cuando llegas al día siguiente, estás acostado muy animado porque lo veías todo muy bien, y cuando te levantas al día siguiente dices, oh, madre mía, de mi vida, ¿cómo está? Esto no me quita, este dedo gordo sobra por aquí, esto no está bien, y otra vez empieza la pelea. Hasta llega un momento en el que ya la escultura misma parece que te está diciendo, bueno, yo ya debes de levantar la gubia, estate quieto ya, ¿qué estás pasando? Pero todo esto es bonito, eso que queda ahí con la imagen, cada vez que después la ves, recuerda esos momentos, recuerda ese rincón donde no entraba la gubia, recuerda esa pelea con el paño de pureza porque quería que tuviera un sonido como si pareciera tela encolada, recuerda cuando algunas veces te calaba y en ese momento, pues lógicamente te cabreaba, hasta que ya pues, lo corregía. Ya, en definitiva, es el sufrimiento que tenemos cuando estamos haciendo algo, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, la cabeza todavía no está ensamblada, se ve el hueco que da al interior, que comunica con la parte interna de la talla. Por aquí introducimos un documento, un pergamino en el que estaban recogidos los nombres de todas las personas que habían colaborado. Estos son los brazos antes de ensamblar, con sus correspondientes estribones. Aquí vemos el proceso de ensamblaje de la cabeza con respecto al cuello. Aquí tenemos un ensamble al hilo, que estaba bien pensado por donde tenía que ir para que no tuviéramos problemas. Bueno, y de hecho, pues, como antes decía, ahí está el ensamble. Bueno, aquí tenemos una foto de la imagen. Esto es ya para determinada talla y aquí se le ve como si brillara la superficie, claro, porque ya estamos preparando lo que es darle las capas de preparación para policromar, etc. Y aquí estábamos en la fase final, que no por eso, por ser fase final, se ha resuelto el problema, porque un crucificado es, yo no voy a decir que sea, quizás sí, es tan importante la policromía, quizás sea el 50% de la imagen, o quizás sea incluso más. Mi maestro decía que a un Cristo malo le ponían mucha sangre y mucho humo y mucho incienso y que el Cristo se convertía de pronto en bueno. Y que si un Cristo bueno tenía muy mala policromía, de pronto era malo. Lo que nos pasó el año pasado con el Cristo de Veracruz. Pues, bueno, que es un Cristo maravilloso, pero un Cristo maravilloso como estaba no era maravilloso. Y claro, si nosotros al Cristo de la Redención lo pintamos de rosa, yo me imagino que tampoco sería maravilloso, ¿no? Nosotros tendríamos que tener madera vista. Claro, esas son las dos posiciones, o madera vista, o madera iluminada, o madera policromada, no hay más. Esos son los tres procedimientos. El marfil se ilumina, no se enmascara. La madera, lógicamente, cuando no se enmascara, se ilumina. Cuando se enmascara, se policroma. Y entonces estos son los pasos previos a esa policromía. Este es uno de mis discípulos, actualmente profesor de la Escuela de Artes Aplicadas, José María Gamero y Miau. En aquel momento era alumno mío en quinto. Mi mujer está viendo porque lo ve muy joven, con mucho pelo, no sé qué lo ve. Bueno, aquí estamos dando de aparejo, le estamos dando yeso. El aparejo sulfato de cal con cola orgánica. Este sulfato de cal es de unas canteras de Cádiz. Yo he seguido mucho los temas también de los aparejos y de los sulfatos y de los carbonatos, porque es muy importante estudiar de dónde proceden
para que no tengan contaminación, no vaya a ser que no saca salitre con el tiempo, con la humedad. Mira que sí, porque no sacan cuando llueve, pero las hermandades se arriesgan porque tienen mucha fe, salen, se mojan, en definitiva. Todo eso suele pasar. Nosotros prevenimos, pero vamos, es constante con las decisiones que se toman. Aquí vemos el crucificado que ya tiene pues, una capa de yeso que se le dio primero, empezamos por el centro, y después del centro hacemos así. No empezamos por la cabeza y vamos para abajo, sino que cogemos el segmento medio y avanzamos en dos direcciones. Bueno, eso es simplemente, son recursos que se aprenden con los años. Y bueno, aquí vemos la policromía. Policromía es una policromía al óleo, tipo convencional, no hay ninguna fotografía del procedimiento. Si vierais una fotografía del procedimiento, en aquella época tampoco se hacían tantas como hoy. Hoy día, de una imagen que hago, es que estoy ahogado en fotos, vamos. Una vez no sé ni qué hacer con las tarjetas, cuando me pongo a ver lo que hay allí. Son 600, 700, ¿vale? Y ya no sabemos ni qué seleccionar. Pero en definitiva, en aquella época no era lo mismo. Yo más haciendo diapositivas, la pena de esto es que se han perdido muchas, pero en definitiva, el procedimiento que se elige, el procedimiento de policromía al óleo, que es la técnica que permite lo que es la veladura, que permite lo que es el retoque continuo, que hay un tiempo de secado, que permite el bruñido, la aparición del corecto de la veriguilla, invento que está prácticamente unida al óleo, casi desde el invento de la pintura al óleo, y que consigue que se borre un poco la huella del pincel y que da esas calidades. A Pacheco no le gustaba mucho, porque hay dos tipos de pulimento. El pulimento que facilita los ingenieros que trabajan sobre este tema, sobre todo los derivados de las índoles. En este caso no, es más pictórico que otra cosa. Lo que pasa es que aquí es verdad que tiene recursos matéricos, como son los relieves de algunas heridas, algunas gotas, algunas espinas. El pabellón de la oreja izquierda hay una, obedece a las visiones de Santa Brígida. Esa la tiene el Cristo del Gran Poder, por ejemplo, también, porque Santa Brígida de ahí hay una espina clavada y otra en las cejas, aquí la tiene crucificado. Y en la piel de la frente, que está arrollada, también tiene una espina que se ha quedado prendida. No sé si se habrá reído, yo creo que sí. Bueno, las gotitas de cristal que están en la zona de... Si os acordáis de las espaldas que antes veíamos, del modelo que Santiago, en paz descanse, un gran modelo de la facultad que durante 5 años me posó, y nos acordamos de aquel cadáver, y ahora mismo la espalda de redención, pues todo eso tiene su fundamento en todo eso anterior, ¿no? Veis como hay algunos pequeños relieves en la espalda que se ven de los esquimosis provocadas por la flagelación. Bueno, y un momento muy bonito, que fue el momento de la colocación en la cruz. Bueno, la calle Niño tenía un taller relativamente amplio y dos habitaciones grandecitas. El problema es que teníamos un pasillo por el cual había que pasar, y el pasillo, vamos, lo medíamos con el Cristo de una manera extraordinaria. Hay que decir que a los 2 años de aquello había ventanas y ya todas las imágenes se ven por la ventana, pero al año de eso me mudé de allí y ya ni montamos ningún crucificado más en el patio de los vecinos de enfrente, que yo creo que además eso les gustó tanto que me decían, bueno, ya no tienes que entregar ninguno, digo, no, mira ya. Esto que pasó, no, porque ya el Cristo del resucitado de Córdoba salió por la ventana, pero lo montamos en el patio de vecinos. Ahí está mi padre, que se ve detrás con un guante puesto, con un guante. Yo decía que el Cristo, si se tocaba, salía a tocarlo con guantes. No sé si todo lo hacéis. Ahora como información. ¿No? Bueno, en definitiva, ahí pasamos un rato muy interesante. Yo creo que el Cristo ahí creó sus primeros devotos. Ellas señoras que estaban allí, mayores, que estaban sentadas en su silla y tomando el fresco. De alguna manera ya, yo creo que ya empezamos todo. Pues fue poner una cruz, trasladarlo al camión y traerlo para acá. Y así lo pusimos en la capilla por la Virgen. Los primeros años estuvo así, ya todos sabéis esa historia, y como ahora pues, podemos disfrutar de la imagen en una perspectiva y en un sitio privilegiado. Esta imagen que se fue abriendo camino sola, de alguna forma así misteriosa, de pronto la puerta de San Juan, entrar en la catedral, de pronto pues la capilla que recupera, no, la capilla que por las circunstancias resulta que se va a la hermandad de la Paloma, y el grito está precisamente en la mejor capilla que tiene la parroquia, ¿no? Bueno, y esto es para que veamos que han pasado 25 años, no han pasado 25 años exactamente entre esas dos fotografías, pero sí es verdad que hay bastantes años, ¿no? Esta es mía, de taller, y esta es de Miguel Ángel López.
Si nos fijamos en muchas cosas, a diferencia de la calidad de color y todo lo que tiene esta, y de la iluminación, por supuesto, y todo lo demás, aquí está ya en la capilla actual, ¿no? Si nos fijamos en detalle, pues la policromía prácticamente está igual, muñequitos tonos oscuros y tonos blancos. A mí lo que me interesa es detalles que ustedes no veis, que son los que yo busco, ¿no? Eso no lo veo. Bueno, en blanco y negro, pues también vemos que y algunos detalles de fotografías que, bueno, estos son del Via Crucis. El Via Crucis que fue emocionante, ¿no? Creo que para su cofradía fue un momento importante, para mí, para ustedes, para todos. Que la ocupación pues diera la imagen para que lo representaran en el Via Crucis de Málaga, pues fue un acto muy bello, ¿no? Y aprovechando esa estancia aquí, pues hice esta fotografía, bueno, para precisamente ver exactamente que todos los tonos acardenalados, todos estos tonos carmesíes que hay por aquí, alrededor de las equimosis, de las heridas, toda esa cantidad de tonos de veladuras que están ahí, que se ven y que se siguen viendo. Bueno, y ese día hice muchas fotografías, algunas de ellas buscando rincones cuando no me tocaba colocarlos. Detalles del rostro, detalles del sudario, la nudez, el golpe en el lado izquierdo. En las últimas imágenes nos estamos poniendo del derecho por la influencia de la Sábana Santa, pero porque esto no tiene realmente ninguna historia fija que tenga que estar de un sitio o en otro. Eso normalmente es donde la composición mande, ¿no? Igual que el clavo en la mano, donde la composición mande, o sea, donde la ciencia diga, pues, donde la composición mande. Los artistas siempre han sido capaces de transformar la realidad. Y si no tuviéramos la capacidad de transformar la realidad, creo que probablemente no hiciéramos nada, ¿no? Algunas veces tenemos necesidad de interpretar esa realidad y otras veces lo mismo, ¿no? Detalles del brazo, de las heridas, estas están en relieve, o sea, la zona central de la herida en relieve, algunas de las gotas de sangre están en relieve, la crispación de los dedos. Fue una de las cosas que más trabajé. Recuerdo que una de mis obsesiones eran las manos, una obsesión secundaria eran los pies, pero las manos quizá la más importante. Y que hubiera piel, porque parece que es un órgano que algunas veces se olvida. La piel es muy importante también, no solamente la musculatura, la red venosa, que se haga los tendones, sino que se vea la piel, la flexibilidad de esa piel. Esas pliegues aquí, que ya el doctor Delgado Roy decía, que era signo de que los gemelos caían y de que se formaban otros pliegues. Después, cuando ya estaba hablando con los forenses de la síndrome, me dicen que aquí en ningún momento hubo estado de flacidez muscular, en ningún momento. Dicen que Jesús, inmediatamente después de la muerte, quedó tetanizado. Es decir, que no hubo relajación muscular alguna y que los vastos externos e internos no cayeron, que los gemelos no cayeron y que nada de eso, pues hubo una plenitud mortal, porque ese cadáver, ese hombre cuando ya es cadáver, resulta que queda tetanizado puesto que ya ha consumido todo el glucógeno de los músculos y el glucógeno mortis fue absolutamente inmediato, fijó la posición de la musculatura con el esfuerzo de la respiración que tenía que hacer para sobrevivir a la cruz, ¿no? Detalles como las gotitas de vidrio, que son la representación del agua del Evangelio de San Juan. Bueno, y esta es la última fotografía con la que de alguna manera se cierra esa intervención. Espero haber sido buen transmisor en lo que quería. Mi objetivo era, pues eso, la génesis, ha sido poner aquí los fundamentos, en qué sitio estaba en aquel momento, desde el punto de vista de lo práctico. Por supuesto, yo tenía práctica y ya era profesor de la facultad, pero lógicamente no tendría que decir como a los soldados, que algo se le supone. Entonces, sí, pero la base teórica es importantísima. Es algo de lo que siempre estoy usando con mis alumnos, que cada vez tienen que hablar de tener una base teórica. Pero claro, el que es artista y tiene habilidades y claro, lo que quiere es pintar, lo que quiere es modelar, le dejen de cosas. No estoy hablando de no, ¿por qué? Porque la nomenclatura, ¿no? ¿Por qué? Y perspectiva, y excesiva,
historia y todo lo demás, es decir, que no solamente nos tenemos que formar en un aspecto, nos tenemos que formar en todos los aspectos. Bien, pues simplemente eso, agradeceros la atención a todos los que habéis empezado, amigos, hermanas, cofrades y hermanos de la redención, y deciros, hombre, que evidentemente no sé si vamos a llegar al siguiente aniversario. No sé, bueno, serían 50, ¿no? Si llegamos no sé cómo vamos a hacer de memoria, en este caso, para poder hablar de todo esto. El pelo blanco y al menos ya ni pelo. Entonces, la verdad es esa, ¿no? Para mí es un verdadero honor estar aquí, como siempre. Me siento muy a gusto cada vez que vengo y especialmente en este caso, porque claro, si no hubiera sido por el Cristo de la Redención, pues no sé, no podemos vivir sin él, que es cierto, no podemos pensar en otra cosa. Por eso algunas veces, y esta pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Y si hubieras hecho la Redención, ahora ¿cómo lo habrías hecho? Yo no sé, igual no, seguro, ¿no? Porque es que las circunstancias que se dieron en ese momento no serán ahora, o sea que cada uno despierta las circunstancias que vive. Y esa es la realidad, y no podemos imaginar otra cosa. Yo no me puedo imaginar que esto la Redención de otra manera. Nunca he sentido un desafío para superar nada. He considerado que aquel fue mi desafío, que a partir de él pues, tuve que establecer, bueno, él me puso un nivel. Luego ese nivel me lo puso, el encargo me puso un nivel, y ese nivel lo salté. Creo que lo salté bien, ¿no? Lo que pasa es que después había que mantener, y eso es lo que procuraba hacer. Muchísimas gracias.